Nuestras actitudes a veces se estancan en antiguos estereotipos. Algunos estadounidenses solo ven el México que se plasma en titulares sensacionalistas de violencia y cruces fronterizos. Y aceptémoslos. Algunos mexicanos piensan que los Estados Unidos no respetan a México o consideran que Estados Unidos quieren imponerse sobre la soberanía mexicana o que sencillamente queremos poner muros y excluirnos. Y en ambos países estas distorsiones generan malos entendidos que dificultan nuestro avance conjunto. Entonces he venido a México porque considero que es momento de dejar esas viejas mentalidades de lado. Es tiempo de reconocer nuevas realidades, incluyendo el progreso impresionante del México del día de hoy. Bueno, pues el presidente Barack Obama de los Estados Unidos terminó este viernes su cuarta visita de trabajo a México, la primera durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ya en funciones, y bueno, pues trataron asuntos como el desarrollo económico, la educación, el cambio climático, la cooperación en investigación. Obama subió al Air Force One en el aeropuerto capitalino cerca de las 12 del día, tiempo local, y bueno, pues despegó rumbo a Costa Rica para reunirse precisamente con mandatarios centroamericanos en esta gira por México y Centroamérica que está teniendo lugar. El presidente estadounidense, en su paso por México, se despidió del país con un discurso que pronunció ante jóvenes estudiantes en el Museo de Antropología, ante los cuales se declaró a favor de terminar los estereotipos y afirmó que México está cambiando. Después se reunió a puerta cerrada con empresarios mexicanos en su última actividad, en su visita de trabajo por México, y bueno, pues la caravana dejó el Museo de Antropología para irse al aeropuerto y las demás cuestiones logísticas que fueron ya reportadas en su momento por CNN. José Luis Valdés Ugalde es un especialista en materia de asuntos internacionales, es especialista en temas de ciencia política, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y le hemos buscado para conocer su balance de la gira en lo que corresponde al paso por México. Estamos también atentos a lo que es la presencia de Obama en Centroamérica, pero por lo pronto en este viernes, José Luis, te saludo, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias Carmen, mucho gusto saludarte, tu público. ¿Qué balance, José Luis, de lo que ha sido la presencia de Obama en México? Mira, yo creo que la presencia de Obama trata de recuperar una relación que quedó muy lastimada con Calderón. Es el primer paso que yo creo que han dado, y la decisión estratégica que decidieron tomar ambos es que, a reserva de haberlo hablado, porque yo creo que lo hicieron, o sea, me refiero al tema de seguridad, lo ocultaron y lo cubrieron con dos temas muy sublimes que ciertamente a todos nos llegan muy cerca del corazón, que son el intercambio educativo y el intercambio científico y tecnológico. Yo te diría que incluso esto toca fibras muy sensibles. Si consideramos, siguiendo esta línea de lo sublime que tuvo el intercambio sobre estos temas, coincide con las posiciones de Peña Nieto al respecto de invertir un 1% como proporción del PIB en ciencia y tecnología, por un lado. Las reflexiones sobre intercambio educativo van en paralelo a la reforma educativa emprendida por Peña Nieto. Ambos temas son, desde luego, puntales del desarrollo nacional, así como lo es dinamizar el libre comercio entre nuestros dos países, que también es otro tema que se tocó. En los hechos no podría haber habido más coincidencia en este momento histórico, en donde inicia Peña Nieto y reinicia Obama un periodo presidencial, entre lo que hace mucho tiempo piensa Obama sobre el papel que debe de jugar el Estado en temas como salud, seguridad social, educación, ciencia, investigación sobre el cerebro y demás, y lo que parece empezar a pensar a través del nuevo discurso del gobierno de Peña Nieto, el Estado mexicano. En ese sentido, fue muy fácil, porque significa un espaldarazo a la política del nuevo gobierno, cosa que no es menor si recordamos el drama enorme que representó la relación con el presidente Calderón, que en sus momentos más estridentes provocó situaciones innecesarias como la expulsión de Pascual de México y otros temas que tú conoces muy bien. Pero seguridad, la gran pregunta de seguridad, que es un tema que a todos nos duele y por diferentes lados representa un grave obstáculo para implementar medidas como las ya planteadas, intercambio educativo, sostenibilidad, comercio, etcétera. No se trata, pero sí se menciona. Y se menciona tangencialmente
aunque me parece que con dos preocupaciones fundamentales. La primera, ¿hasta dónde México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en el tema? Y dos, ¿cómo revivir una iniciativa como la Mérida que fracasó, sobre todo en sus partes de impunidad, corrupción, protocolo de Mérida y en el protocolo de Palermo, lavado de dinero, y la hizo inviable como mecanismo efectivo para resolver el gran problema que tenemos institucional al interior del aparato del Estado en el tema de la seguridad, a que era antes pública y ahora es un problema de seguridad nacional porque están desbordados los organismos, organizaciones del crimen organizado. Entonces yo creo que esta preocupación está ahí y me parece que se externó y estamos por ver que Peña Nieto responda con propuestas racionales al respecto de cómo le va a hacer con lo que ya urgentemente tiene que definirse o debatirse en el ámbito nacional. José Luis Valdés Ugalde, desde luego que el tema, la gran interrogante queda abierta precisamente sobre el tema de la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para enfrentar al crimen organizado y los índices de violencia que existen en México. Si nos atenemos, José Luis, a los reportajes de la prensa estadounidense, a las informaciones que se pudieron obtener en estas horas y días, bueno, queda clara la disyuntiva respecto a si el gobierno de Peña Nieto va a mantener una línea de apertura, por llamarle así, o de cesión, si le queremos llamar más crudamente, a lo que fue la decisión de Felipe Calderón de permitir una intervención directa o directísima del gobierno estadounidense, cada vez más documentada, en las estrategias y decisiones e informaciones en materia de combate al crimen organizado, o no. Si Peña Nieto mantendrá esta decisión extraordinaria, insólita del gobierno calderonista, o cerrará los espacios de intervención y o de colaboración de los estadounidenses. Eso, desde luego, esta visita no lo dejó claro. No lo dejó claro porque no lo hablaron como en otras ocasiones se había hablado de manera mucho más explícita. Y también porque el énfasis, o más bien el hecho de que México haya querido quitarle el énfasis al tema de seguridad para sacar adelante reformas estructurales, no es conveniente para Estados Unidos estorbarlo, es decir, meterse en el camino en este momento. Sin embargo, desde luego quedan las incógnitas. Para mi gusto hay más dudas que claridades a partir de la visita de Obama. Una de ellas es precisamente, por ejemplo, qué instrumento se va a utilizar. Según lo hemos leído y escuchado de Meade, el canciller, la iniciativa Mérida tiene posibilidades, implementándose en forma diferente. Nosotros hemos estudiado el grado de efectividad, de monitoreo y de resultados de la iniciativa Mérida y no llega ni al 50% de eficacia en las partes más importantes, que era entrenamiento policíaco, jueces, ministerios públicos, en fin, las diferentes partes en donde la iniciativa Mérida quería entrar para civilizar la parte del ejercicio de la justicia y el carcelario, y no funcionó. Entonces ahí hay una incógnita que nos tienen que resolver y que es muy importante que nos la resuelvan, porque de eso depende precisamente lo que tú preguntas también: qué grado de intromisión tendrá Estados Unidos a partir de ahora si México no plantea con claridad qué quiere hacer con su estrategia anticrimen organizado y qué nivel de coincidencia puede lograr con Estados Unidos y de concordancia legal, legítima y política al respecto pueda haber entre ambas partes para llevarla a cabo sin estridencias, pero con efectividad. Pues esa es la gran pregunta que quedó sin resolverse desde luego en esta visita, y bueno, pues tendrá que resolverse en algún momento y pronto. Gracias en esta parte de la intervención, José Luis. Déjame hacer una pausa y regresamos en la charla contigo. Y del mismo modo que yo trabajé con el presidente Calderón, yo he reafirmado con el presidente Peña Nieto que la gran colaboración entre nuestros dos países no va a continuar, sencillamente va a seguir haciéndose más fuerte, más amplia. Y durante el tiempo que pasé con el presidente Peña Nieto, he visto su profundo compromiso con México y con su futuro. Y compartimos la fe que como líderes nuestra misión es mejorar la vida de nuestros pueblos. Y acordamos que la relación de nuestras naciones no debe definirse por las amenazas que enfrentamos, sino por la prosperidad y la oportunidad que podemos generar juntos.
Una reforma que siga fortaleciendo la seguridad fronteriza y que fortalezca la inmigración legal para que los ciudadanos no tengan que esperar años para traer a sus familias a los Estados Unidos. Una reforma que le exija cuentas a todos, para que los inmigrantes estén del lado correcto de la ley, para que los inmigrantes no sufran de explotación y de abuso, y sobre todo una reforma que le dé a millones de ciudadanos indocumentados un camino para ganarse su ciudadanía. Y me siento optimista que después de años de intentarlo, este año lo lograremos. Estoy absolutamente convencido de ello. Obviamente, vamos a tener que trabajar con el gobierno mexicano para cerciorarnos de tener una frontera bien regulada. Pero también quiero trabajar con el gobierno mexicano porque creo que la solución a largo plazo del desafío de la inmigración ilegal es un México en crecimiento y próspero que genere más empleos y oportunidades para los jóvenes aquí. Regresamos en esta conversación con José Luis Valdés Ugalde, siguiendo de cerca la visita de Barack Obama a México y a Centroamérica en este viaje corto, pero al final de cuentas que toca asuntos relevantes en el caso de la relación de estos países con la Unión Americana, con Estados Unidos. José Luis, bueno, además del tema de la seguridad, que por supuesto, quieran o no hablar de ello, los gobiernos de los dos países, quieran o no hacerlo tema prioritario en sus discursos políticos, está ahí como una realidad inocultable. Como una realidad inocultable está también el tema migratorio y una situación en donde, bueno, también debería haber una discusión acerca de los pronunciamientos de un presidente y del otro, de un tema como el migratorio, cuando en Estados Unidos está, bueno, pues en ciernes una discusión parlamentaria para una reforma migratoria impulsada por republicanos y demócratas, que desde luego tendrá alto impacto allá y también acá. Pero parecería que no se quiere entender de esa manera cuando se oye al presidente mexicano Peña Nieto decir, es un tema interno, es un asunto que deben resolver ustedes, y queda ahí pues en una cosa casi etérea la postura que pueda tener México sobre algo de esta naturaleza en uno de los grandes temas de la agenda binacional. Bueno, de entrada yo te diría que la política migratoria de Estados Unidos no es de índole interna. Es, desde luego, está en su soberanía decidir qué hacen con la reforma migratoria, así como qué hacen con la reforma de salud u otros temas de política interna. Pero el fenómeno migratorio implica necesariamente a los países de origen, de tránsito y de recepción. En este caso están los centroamericanos, los mexicanos y desde luego en Estados Unidos los receptores, que son los estadounidenses. Entonces, aún cuando esto es así, no veo yo con claridad, aunque hay algunos indicios, algunas declaraciones que nos permiten pensar, por ejemplo, que este asunto del miedo al intervencionismo, entre comillas, por parte de México al hacerlo vía allá, se está empezando a perder, sigue dominando una posición en la política exterior que en mi opinión es equivocada, y es que hacer lobby en los Estados Unidos resultaría intervencionista. ¿Y por qué va a ser intervencionista si tenemos 30 y tantos millones de mexicanos, de los cuales 6.5 son indocumentados y que merecen ser defendidos en sus derechos humanos, legales, políticos, económicos, etcétera? Es decir, son ciudadanos universales. Por esa razón, aunque digan que sea de carácter interno, no es una decisión solamente de Estados Unidos. Por tanto, México tiene que ser un actor proactivo. Y además, no solo proactivo, sino coadyuvar a través de sus consulados a que le salga bien la reforma migratoria, es decir, la reforma integral, que incluya nacionalización e incluya acuerdos paralelos en la parte sobre todo de trabajadores huéspedes, etcétera. Entonces, si nos equivocamos en esa parte estratégica, que es probable que Obama lo haya dicho, yo no estaría pensando en que Obama viera con malos ojos, por ejemplo, que México hiciera lobby con algunos congresistas conservadores republicanos, por ejemplo, republicanos como el propio cubano, Marco Rubio de Florida, u otros que, siendo latinos, de origen latino, estarían desde luego muy interesados en ver que sus connacionales fueran satisfechos en sus demandas más fundamentales, porque además significan también votos para ellos. Entonces, si logramos hacer esta combinación virtuosa entre una reforma bien planteada
y yo diría que incluso valiente, por parte de Obama, que ya no tiene nada que perder. Creo que es honesto en el planteamiento, con el apoyo inteligente, no estridente, de parte de México, para lograr echarla a andar, podríamos tener un mucho mejor resultado que el que estaríamos teniendo si México se abstiene con esta precaucionitis clásica que nos ha caracterizado y que impide que nos movamos como actor proactivo en los escenarios internacionales o incluso en este caso en los bilaterales. Creo que hay que despojarnos ya de ese atavismo y lograr actuar en un país en donde el lobby lo hacen todos, los judíos, los polacos, los irlandeses, los centroamericanos, los cubanos. Vean el acuerdo migratorio que tiene Estados Unidos con Cuba, y lo han hecho los cubanos de Miami. Entonces yo creo que México se equivoca en esta parte y desde luego con precaución, pero sí tendría que tener un plan B sobre cómo apoyar una medida que está siendo obstaculizada sobre todo en la Cámara de Representantes. En el Senado pasará, pero la Cámara es muy importante, la Cámara Baja. Sin duda, José Luis Valdés Ugalde, y bueno, desde luego no solo es un tema de los Estados Unidos y de México, es un tema de la región, porque hablemos de los ciudadanos y personas que vienen de otras partes, que cruzan México buscando estar en la Unión Americana, tratando de encontrar un trabajo y una mejor forma de vida. Si algo creo que hay que reclamarle a los dos presidentes, a Peña Nieto y a Obama en estas horas, es que no tuvieron espacio o no decidieron hacer un mínimo pronunciamiento de algo que estaba sucediendo en las mismas horas en que Obama estaba en México, mientras él se trasladaba en su limusina llamada La Bestia, en otra bestia, que es el tren que transporta a los indocumentados, estaba siendo asaltado como una y tantas veces ha ocurrido en México, pero la coincidencia del día en que Obama está en México y que hay un hecho donde un grupo de gente armada trata de cobrarle y extorsionar a los migrantes de este tren por su paso por Veracruz, me pareció desafortunado que no hubiera una mínima mención del tema que afecta muy seriamente un tema universal que es el de los derechos humanos, en este caso de los migrantes. ¿No te parece, José Luis, que hay algo que reclamarme ahí? Sí, no es poca cosa el planteamiento que haces. Me parece muy importante el paralelismo. Yo creo que el pronunciamiento tiene que darse ya, desde Costa Rica incluso, o desde México debe ser ahora por parte de Peña Nieto. ¿Por qué razón? Porque el problema de la migración y de los asaltos, ese de La Bestia, que fue una cosa tremenda, y todos los que ocurren en los traslados de los migrantes y que se han documentado en los últimos años, son parte del problema de seguridad que México vive, son parte del problema de la seguridad no resuelta. ¿Por qué? Porque esos migrantes son explotados por miembros del crimen organizado, que tienen 22 actividades ilícitas, entre las que se encuentra el tráfico de personas. Entonces, si no vemos también seguridad desde la parte integral, como queremos ver las otras partes de la relación, entonces estaríamos omitiendo gravemente y con consecuencias políticas, creo yo, también muy serias, declaraciones urgentes y necesarias sobre asuntos como este, en los que están incluso involucrados nuestros propios connacionales en Estados Unidos, desde luego no tan expuestos, pero sí en una situación similar de maltrato. Entonces el maltrato empieza en México y además México tiene que darse a sí mismo la autoridad moral para hablar de migración y de respeto a los derechos de sus connacionales, al empezar por casa. Y no declarar nada es tapar el ojo, querer tapar con una agujita, ¿verdad? Un gran problema que tenemos enfrente y que tiene que resolverse muy pronto. Por lo tanto, lo de seguridad resurge como un gran problema alrededor del tema de migración. Sin duda, José Luis. Déjame hacer una pausa y, como bien dices, este tema que toca a México y a Centroamérica, bueno, pues en algún punto habremos de hacer un balance de lo que fue la presencia de Obama en esta región con el tema migratorio. Voy a hacer una pausa y después de la misma regresamos en la parte final, José Luis. Y en los Estados Unidos reconocemos también nuestras responsabilidades. Entendemos que buena parte de la causa a raíz de la violencia que se está dando en México, por la cual han sufrido muchos mexicanos, es la demanda por las drogas ilegales en los Estados Unidos. Así que tenemos que seguir logrando avances en ese frente. Me han pedido
Y me han preguntado, y no creo que la legalización de las drogas sea la respuesta, pero sí considero que un enfoque integral, no solamente aplicación de la ley, educación, prevención y tratamiento, eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a tener que seguir trabajando en esto porque las vidas y los futuros de nuestros hijos y nuestras naciones dependen de ellos. También reconocemos que la mayoría de las armas que se usan para perpetrar la violencia en México provienen de los Estados Unidos. Bueno, pues Barack Obama en México y Centroamérica en este análisis que estamos escuchando de José Luis Valdés Ugalde. Con un minuto, ¿cómo cierras el programa, José Luis? Bueno, yo te diría que empieza a peinarse o a tapizarse un poco mejor el pavimento de la relación bilateral con una visita de un sujeto que ha demostrado desde hace mucho ser muy versátil en el manejo de la política pública como es Obama. Y empata un poco con algunas medidas que sobre el tema de la relación bilateral se han empezado a avanzar por el lado mexicano. Pero nos quedan muchas dudas sobre cómo se va a integrar cada uno de los componentes de la estrategia de la relación bilateral en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido, creo que aquí hubo un drible de fútbol, un drible interesante, que nos distrajo un poco la atención del gran tema que es seguridad, sin que los otros dejen de serlo desde luego, y que se tiene que retomar en el momento adecuado, que es ya. Que es ya, José Luis. Pues gracias por compartir este análisis para CNN. Como siempre, te apreciamos mucho tu presencia y estamos en contacto y en comunicación. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles en este programa de análisis y de seguimiento de la gira de Obama por México y Centroamérica. Pásela bien y hasta la próxima. Es cierto que nada es inevitable. El progreso y el éxito nunca es algo que se garantiza. El futuro del cual ustedes sueñan, el México que ustedes se imaginan, tiene que construirse, tiene que ganarse. Nadie más lo puede hacer por ustedes, solamente ustedes se lo pueden ganar. Ustedes son el futuro. Como Nervo escribió en La Raza de Bronce, tú eres el sueño.